Gracias, Ángel. Bueno, esta semana estábamos cenando una noche en casa los 5. Bueno, Julieta ya estaba dormida, pero estábamos los 4. Entonces, Chloe dijo, venga, vamos a contar chistes. Y bueno, yo no sé mucho de contar chistes, pero sí que hay un chiste que me sé muy bien porque lo contaba mi abuelo Juan. Y lo conté y David me dijo, tienes que contarlo en la predicación. Y me he insistido varias veces y como mañana es su cumpleaños, pues le quiero hacer feliz, así que lo voy a contar. Pues llegó el momento en el que pues yo misma, dentro de muchos años, tuve un accidente y llegué al cielo, ¿no? Y entonces ahí estaba yo, me recibió San Pedro y me dijo, hombre, Stephanie, bienvenida, ¿cómo estás? Nos alegramos mucho de verte. Qué bien que estés aquí, ya pues vas a poder ver a tus abuelos y a otros conocidos que tienes aquí. Pero mira, antes quiero enseñarte las oficinas, que siempre hacemos este tour a los que vienen por primera vez. Y entonces ahí pasé, algunos me miran con cara de que ya lo han escuchado, pero bueno, seguramente hay otros que no lo han escuchado nunca. Y nada, me hizo el tour y entonces pues había ahí encima de una mesa una especie de reloj que se movía con las agujas así, pausadamente, pero sí que se iba moviendo, ¿no? Y dije yo, ¿y esto qué es? ¿Esto que se mueve así? Y me dijo, pues mira, este es el reloj de los pecados de Esteban. Y entonces se iba moviendo así, despacito, pero se movía. Y dije, vale, qué tecnología tenéis aquí, ¿no? Qué chulo. Bueno, y luego al lado había otro que no se movía absolutamente nada. O sea, aquello era alucinante, no se movía nada, hacía así y ya. Y dije, ¿y este reloj de quién es? Y me dijo, pues mira, este es el de Ofelia, que como ya sabes, pues ella a pecar no peca mucho. Y entonces le dije yo, curiosa, le dije, bueno, ¿y dónde está el de Manuel? Que ya que están aquí hoy, pues tengo que aprovechar para meterme con ellos. Dice, pues ese tengo una función especial para él y es que lo usamos de ventilador en el despacho de Jesús. Bueno, ese era el chiste. Mi abuelo lo contaba muchas veces en sus predicaciones y creo que por recordarle de vez en cuando no está mal. Pero bueno, hoy además estamos más tranquilos aquí porque algunos no tienen a sus niños, han podido incluso dormir mejor y más. No ha sido mi caso, pero bueno, me alegro por vosotros. Y hoy os quiero hablar de un sueño, ¿vale? Ya me pongo más seria. Un sueño que es contagioso. Hay muchos tipos de sueños. Hay gente que sueña con tener una casa más grande y un Audi descapotable. Hay gente que sueña con tener un chef privado para no tener que cocinar nunca más. Algunos sueñan con tener un trabajo que pague mejor y en el que tengan que trabajar menos. Otros sueñan con tener más reconocimiento, más fama. Pero este es un sueño diferente. Es un sueño que fue creado para contagiarse, para no quedarse dentro, para salir. Y cuando uno conoce este sueño, la naturaleza del sueño es que se contagie a otros y que esos otros también lo contagien y así sucesivamente. También hay sueños que tenemos por la noche y que cuando nos despertamos nos han conmovido de tal manera que decimos, uy, ha sido tan real, ha sido tan vivo que tengo que contarlo. Y este sueño del que yo os hablo también es así, es un sueño que hay que sacarlo y que cuando te llega te invade de tal manera que tienes que contarlo y tienes que empezar a vivirlo por ti mismo. Podríamos decir que es un sueño que se reproduce y se multiplica y así se mantiene vivo a lo largo de los siglos. Es un sueño contagioso. Y vamos a leer el pasaje que se me ha dado hoy, pero antes de ello quiero hacer como un momento de Men in Black. ¿Os acordáis la linterna esa que tenían en la que se te borraba toda la memoria? Era un flasheo, ¿no? Y con eso ya te olvidabas de todo. Y quiero que hagamos eso por un momento, que olvidemos este pasaje como si ya
como si no lo hubiéramos escuchado nunca porque nos lo sabemos bien, y que lo veamos con unos ojos nuevos, con una mentalidad abierta, una mentalidad como si fuera algo nuevo. Voy a leer Mateo 28, del 18 al 20. Acordaos, lo leemos con una mentalidad como si no nos acordásemos de la Biblia ni de lo que sabemos de ella, ¿vale? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Si lo leemos como si fuera la primera vez, nos sorprenderíamos de la visión tan grande que Jesús tenía para sus discípulos. El gran sueño, ¿no?, que tenía para ellos, porque Jesús había estado viajando con sus discípulos alrededor de Israel. Habían estado pues en una región, en dos regiones, en dos países a lo mejor, pero está hablando ahora de un salto de esto a 195 naciones que hay en el mundo, ¿no? A todos los países. Es un salto muy grande, es un gran sueño para los discípulos. Y Jesús les propone esto y les propone esta gran visión y les contagia este sueño, no solo a través de este momento en la Biblia, sino que a través de todas sus enseñanzas ya les ha ido contagiando poco a poco. Y en los evangelios sabemos bien también que Jesús extiende a los discípulos una invitación, les dice, sígueme. Como ha leído antes Ángel, dice, sígueme que yo quiero hacerte pescador de hombres. Y básicamente yo lo quiero trasladar eso y decir, Jesús les está diciendo, ven a caminar conmigo porque hay un gran sueño que quiero enseñarte, hay un gran sueño que quiero contagiarte. Y esto implicaba un cambio enorme para sus vidas. Tenían que dejar seguramente sus casas, su comodidad, su familia. Ya no iban a ser ellos los que decidían a dónde ir, cómo ir, qué hacer, qué decir, sino que ahora Jesús era el maestro y Él era el que decidía los tiempos, las ideas que comunicar. Él era el que enseñaba y los otros estaban ahí para aprender de Él. Y en el camino, en los viajes y en medio de las situaciones más inesperadas, era donde sucedía el verdadero aprendizaje. De la misma manera, este sueño ha llegado a nosotros, ¿verdad? Y se nos ha contagiado a nosotros. Y Jesús nos ofrece esta relación en la que Él es el maestro y nosotros los estudiantes de la visión. Lo normal en una relación de maestro-alumno es que el alumno tenga una mentalidad abierta de aprender, de conocer cosas nuevas, y el maestro es el que ya posee ese conocimiento. Y en esa transferencia de conocimientos se empieza a practicar las ideas y aplicarlas de forma eficiente. Y os quiero contar una anécdota. Cuando yo tenía 18 años, es una anécdota que me gusta mucho contar porque la verdad que me impactó mucho. Mis padres me mandaron a un campamento en las montañas de Nueva York con el Ministerio de Young Life. ¿Os acordáis la semana pasada o la anterior tuvimos aquí a un chico que nos estuvo hablando de ese ministerio? Y yo pude ser parte de ello durante un mes. Estuve allí sirviendo y la verdad que las instalaciones del campamento eran increíbles. Tenía un lago enorme, tenía una tirolina que caía al lago, tenía una montaña, una zona de escalada, tenía de todo, ¿no? Y estaba muy, muy bien. Y fue muy divertido. Pero he de decir que cuando llegué allí me dijeron en qué grupo iba a estar sirviendo yo. Y entonces el grupo que me tocó a mí fue el de bicicleta de montaña, mountain bike. Y algunos os estaréis preguntando, ¿que tú haces bicicleta de montaña? No, yo no había hecho bicicleta de montaña en mi vida. Entonces, cuando llegué allí el primer día y me dijeron, tú vas a estar aquí y tienes que aprender esto y vas a estar acompañando a chavales
que están más en forma que tú, básicamente, todos los días por la montaña con la bicicleta. Yo dije, vale, pues vamos a ver qué pasa. Y entonces, en la primera vez que salí a hacer el recorrido, no habían pasado ni 5 minutos y yo ya le dije al monitor, mira, a mí cambiarme de grupo porque yo no valgo para esto. O sea, no puedo, es que no me sale. Y el monitor me dijo, mira, Stephanie, es tu primera vez, es la primera vez que lo intentas, no te preocupes, sigue intentándolo, lo vas a conseguir. Y aunque me hubiera gustado a lo mejor cambiarme de grupo, al final permanecí ahí. Al final conseguí pues ser parte y estar con esos grupos, llevarles por la montaña. Y aunque estuve un mes entero con agujetas y se me pusieron las piernas de futbolista, pues al final conseguí disfrutar de ese tiempo allí. Imagino que para los discípulos muchas veces tampoco era fácil seguir a Jesús, tampoco era fácil aprender de ese sueño, ¿no?, que él tenía. Seguramente muchas veces estaban cansados o tenían dudas o no sabían cómo interpretar lo que les enseñaba. Y también nos pasa a nosotros hoy en día que a veces nos cuesta seguir a Dios, nos cuesta estar en su voluntad, nos cuesta contagiar este sueño del que estoy hablando. Y os puedo asegurar que a mí me costaba mucho despertarme a las 7 de la mañana sin desayunar, irme a la montaña y ponerme a montar en bici con esos chavales, porque yo no soy persona a las 7 de la mañana, no sé ni cómo me llamo, y sin embargo ese monitor quiso contar conmigo. Dijo, venga, Stephanie, tú vas a poder, tú lo vas a conseguir. Y de la misma forma, Jesús también cuenta con nosotros, Dios también cuenta con nosotros para contagiar el sueño. ¿Y cuál es este sueño tan transformador? ¿Cuál es este sueño del que no paro de hablar? Siempre hay que recordarlo por si acaso alguno no lo conoce, y es que Jesús se entregó en una cruz y lo hizo por amor a nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Lo hizo porque quería tener una relación directa con nosotros y porque quería que pudiéramos, cuando esta vida se acabe, entrar en una eternidad junto a Él. Ese es el mensaje que conforma este sueño, el mensaje por el que nosotros estamos aquí hoy y en el que creemos que Jesús nos ha salvado, nos ha entregado su amor y solo por gracia podemos entrar y conocerle a Él. A los discípulos les ardía el corazón por compartir este mensaje. Les ardía por dentro y Jesús contó con ellos para la reproducción, para la multiplicación de la iglesia. Jesús no quería solamente 12 personas que le fueran siguiendo a todos lados y le fueran ayudando. Jesús quería contar con ellos como testigos para que la iglesia llegase más lejos, para que se movilizaran y llevaran el reino a otros. Fijaos lo que dice Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El plan de salvación se expandió por el trabajo de los 12 y por el trabajo de todos aquellos que fueron testigos. Jesús no fue el único a través del cual el mensaje llegó a las personas de aquel entonces. Y de la misma manera Dios nos incluye en su plan para que el reino se vaya expandiendo, ir y hacer discípulos. El aprendizaje no se queda dentro de mí, no es algo que yo me quedo, sino que tiene que salir, tiene que ver la luz, tiene que salir hacia afuera, encontrar a otros que también puedan ir y hacer discípulos. Es el ciclo sin fin, como bien decía también la canción de El Rey León. Los padres tienen hijos, los hijos tienen los nietos, los bisnietos, y es un ciclo sin fin. También es el ciclo que la Biblia, que Dios tenía planteado para nosotros, que los discípulos hicieran otros discípulos y esos discípulos hicieran otros discípulos, y así contagiamos el sueño que Jesús llevó. ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué es esta palabra que estoy repitiendo tanto? Todos ya sabemos lo que es, pero
quiero incidir en ello porque es un estudiante. Un discípulo es un estudiante. Y ese estudiante se adhiere y viaja con un maestro en una relación pedagógica. Particularmente pues, se refiere a maestros que eran líderes o que son líderes espirituales. Entonces, los judíos, por ejemplo, se consideraban discípulos de Moisés. Luego también había líderes como Juan el Bautista, que tenía sus propios discípulos. Y en Hechos también se menciona a los primeros cristianos como discípulos de Jesús. Entonces, es un término que, aunque se refería específicamente a aprendices o a seguidores de un maestro, ahora nosotros lo asociamos más bien a los apóstoles, ¿no?, de Jesús, y se ha familiarizado también entre los cristianos, y ahora pues incluso nosotros mismos a veces decimos, pues yo soy discípula de Jesús, yo soy seguidora de Jesús. Y me hace gracia pensar que esto significa que somos estudiantes de Él. ¿Alguna vez has pensado que como cristiano eres un estudiante de Jesús? ¿Eres un estudiante de la vida de Jesús? ¿Eres un estudiante de Dios? Conocer cada día más a Dios. Debemos pretender eso, que a lo largo de toda nuestra vida, seamos jóvenes o mayores, sabios o no tan sabios, seguir aprendiendo de Él, seguir buscando más de Él, seguir encontrando nuevas formas de acercarnos a Él. Seguir siendo aprendices y estudiantes de la persona de Jesús. Y si te consideras discípulo de Jesús, también quiero dejarte esta pregunta. ¿Qué estás aprendiendo de Jesús hoy? ¿Cómo estás estudiando a Dios? Todos aquí hemos sido estudiantes alguna vez y yo personalmente soy más de letras, entonces las matemáticas, la economía se me atragantaban mucho. Y a todos yo creo que se nos atragantan algunas asignaturas, ¿verdad? Encima os quiero contar que en segundo de bachillerato yo tuve un profesor, que Esteban aquí le conoce por su hermano Ismael, que le tuvo, que le llamaban el borracho, ¿vale? Este era su mote. Yo cuando llegué ya le llamaban así. Y este era el profe de matemáticas. Entonces, él cuando venía a clase, que no venía casi nunca, cuando venía hablaba tan rápido y vocalizaba tan mal que era imposible entenderle. Luego, su forma de animarnos era esta, tenía una voz muy peculiar, ¿vale? Decía, chiquitines, ¿para qué venís a clase si vais a suspender? Eso nos decía, ¿vale? Entraba por la puerta y soltaba eso. Y luego otras cosas que pasaban, y por ejemplo, un día nos puso un examen y luego al corregirlo se dio cuenta de que habíamos sacado todos alrededor de un 0 más o menos y nos dijo, chiquitines, me he equivocado, os he puesto el examen de los de la universidad. O sea, nos ponía exámenes de otros cursos, era un desastre de profesor. Y creo que todos estábamos de acuerdo en que ese era un maestro pésimo. O sea, no era un buen maestro, no había por dónde pillarlo. ¿Y por qué os digo esto? Porque os quiero hablar un momento también de la naturaleza de nuestro maestro, de Jesús. Tenemos un buen maestro. Tenemos un maestro que nos acompaña, que nos hace una invitación de seguirle y que además, como hemos leído al principio, nos dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esos son los mejores maestros, ¿verdad? Los que te acompañan, los que te hablan con cariño, los que te tratan bien, los que son amables. Pues así es nuestro maestro. Él nos acompaña, no nos deja tirados ante las pruebas. Cuando la vida nos examina, nos lo pone difícil, Él está cerca. Y cuando estamos llevando a cabo el sueño de ir y hacer discípulos, Él está ahí con nosotros. Yo creo que todos hemos tenido en nuestra infancia uno de esos profes, ¿no?, que te marcan por la forma en la que te tratan.
y es una maravilla poder disfrutar de eso. He estado leyendo el libro Creador de Héroes por Dave Ferguson esta semana y es un método muy práctico a través del cual él propone llevar la gran comisión. Él, pues todo lo que habla trata de la multiplicación y considera que hay 5 tipos de iglesias y quería compartirlas con vosotros hoy, ya que creo que nos puede hacer reflexionar un poco sobre dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Entonces él habla de 5 niveles de capacidad multiplicativa de las iglesias, ¿vale? Y las define así. El primer nivel son esas iglesias que están perdiendo miembros. Y entonces, bueno, pues sus sillas cada vez están más vacías y están simplemente, pues eso, perdiendo. En segundo lugar, están las iglesias que están estancadas, que no avanzan, no crecen, no se reproducen, están ahí en sus actividades, en sus ciclos que se repiten, pero no crecen, no se reproducen, no se multiplican, están estancadas. En el tercer nivel están las iglesias que están creciendo. Y bueno, como que el autor decía, sí, muchas veces están creciendo, pero a veces se debe a que han venido miembros de otras iglesias o a que hay una población que ha crecido y entonces aumenta el número de creyentes, pero no son personas que se están convirtiendo, no son nuevos creyentes. Luego, en el nivel número 4 están las iglesias que se están reproduciendo y entonces de una iglesia, de un local, pues se establece otra iglesia. Y así es como una relación de 1 a 1, ¿vale? Y están creciendo y se reproducen y así es como están creciendo. Y en el último nivel están las iglesias que se están multiplicando y esas son las que están creando líderes que crean otros líderes y discípulos que a su vez forman a otros discípulos. Y bueno, pues a mí me parecía interesante que el autor dice que la diferencia entre estas iglesias está pautada por las preguntas que se hacen los miembros de la iglesia y el liderazgo de la iglesia. Y que estas preguntas que ellos se hacen, bueno, no me voy a meter mucho en detalle porque si queréis saber más, pues podéis leer el libro, os lo puedo dejar. Pero sí que hay 2 preguntas que yo quería también compartir con vosotros hoy. Una pregunta que va enfocada para la iglesia. ¿Cómo multiplicamos el reino de Dios? Una pregunta parece muy básica, ¿no? Pero eso es lo que va a llevar a la iglesia a crecer, a multiplicarse. ¿Cómo puedo contagiar este sueño? Lo traduciría yo también. Y luego una pregunta orientada al líder. Dice, ¿estoy tratando de ser el héroe o estoy tratando de convertir a otros en héroes? Y entonces esto se refiere a la creación de líderes, creación y capacitación de líderes. Y Jesús llevó a cabo esto con los 12 y luego envió también a 70. En Lucas 10, 1, 3 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si nosotros mismos buscamos esa multiplicación, esa proyección que no solo se reproduce en uno, sino en varios, y esos varios luego también hacen discípulos, este local ya lo reventaríamos, aquí no entraría ni un alma, y quién sabe si habría que pues abrir otro lugar de culto. Soñemos de manera contagiosa. Y a lo mejor tú piensas que no tienes a quién discipular o no sabes cómo hacerlo. Ella quiso ser parte del sueño de su madre. Y
A lo mejor muchos no sabemos por dónde empezar haciendo discípulos o contagiando a otros este sueño, pero sí que hay muchos aquí que tenemos hijos, que tenemos niños en casa y que podemos empezar por ahí. Podemos empezar aprovechando, si son pequeños, pues esas edades en las que absorben todo, quieren todo de nosotros para enseñarles, discipularles, para hablarles de las Escrituras. Y porque tal y como sucedió con Timoteo, ¿no? Que fue enseñado por su madre, por su abuela en las Escrituras y luego él se convirtió en un gran líder. ¿Quién sabe? Pues si nuestros niños van a ser los líderes del mañana. Entonces, empecemos por casa, pero también no nos quedemos ahí. No nos quedemos solo en nuestro entorno. No solo en nuestra casa, también fuera de ella. Hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan contagiarse de este sueño, necesitan conocer a Jesús, necesitan saber que Dios les ama y que tiene un plan para sus vidas. Y también hay muchos pueblos en España que carecen de iglesias. Hay muchos lugares que necesitan tener un punto de testimonio donde gente allí pueda congregarse, donde puedan escuchar acerca del Señor. El 92% de los pueblos de España no tienen iglesia evangélica. ¿Quién irá? ¿Quién irá allí? No podemos quedarnos callados ni quietos. Tenemos que salir y contagiar el sueño, hacer que se reproduzca, que se multiplique y que llegue a otros. Así que termino con esta pregunta. ¿A quiénes vas a contagiar